especial de esta histórica audiencia. Y es un tema que no puede faltar en nuestra audiencia sobre la relevancia y lo que se espera en la Administración de Justicia. Olga de Ovaldía, abogada, y también que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años con sus análisis a través de la Fundación Libertad Ciudadana. Ya nos acompaña, Olga, muchísimas gracias por estos minutos. Disculpa por el tiempo que hemos tenido pendientes debido a la situación que atraviesa el país, que te voy a preguntar, por cierto, más adelante, pero sí, ¿qué representa este paso, este día, 18 de julio, cuando se intenta llevar a juicio a este grupo de personas? Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. La Fundación viene observando el caso Odebrecht, haciendo análisis, publicando información desde su mismo inicio. La primera denuncia que fue remitida dentro del país como una denuncia soportada por una noticia criminis que había sido, es decir, por una noticia de un acto criminal que involucraba a Panamá y a su dirigencia en ese momento, que había sido reportado en Brasil, fue remitida por parte del entonces presidente de la Fundación Libertad Ciudadana, Ramón Ricardo Arias, a través de una carta acompañando la noticia, haciendo una denuncia formal ante la Procuraduría en marzo del 2016. De allí caminemos a hoy, 18 de julio del 2022, y ha pasado un largo periodo sin que los panameños veamos la justicia satisfecha. Me pareció muy interesante que la fiscal, que ha sido anunciada por el Ministerio Público como la fiscal líder del equipo del Ministerio Público que va a llevar adelante la presentación del caso en el juicio que inicia hoy, la licenciada Ruth Morcillo, dieron una entrevista porque sí creo que hay un tema de comunicación que es extremadamente importante para la ciudadanía. Mira, con el caso de Odebrecht, prohibido olvidar. Y tampoco se puede restar nada de la importancia simbólica, por un lado, en cuanto a la función de la justicia, y por el otro lado, material. Hay un cálculo que dice que el total de los 19 contratos que tuvo Odebrecht en Panamá, 3 en la administración Torrijos, 12 en la administración Martinelli y 7 en la administración, bueno, ya no me sumaron 19, disculpen la mala suma, sí. 7 en la administración Varela, pueden alcanzar una cifra alrededor de los 10.000 millones de dólares, de los cuales se calcula, porque no se sabe, que alrededor de 1.250.000 millones pueden haber sido perdidos a los sobrecostos y los sobornos. Lo que sí sabemos es que aquello que confesó la empresa en su primer acuerdo de colaboración con los Estados Unidos, que fue la primera jurisdicción que fue capaz de ponerle un alto a ese esquema de crimen organizado internacional que tenía la empresa, ellos hablaron de un daño a Panamá de 59 millones, pero ya sabemos que solo sumando lo adicional que se ha descubierto por la prensa de investigación, sí, y también por el caso de los confesos y condenados hermanos Martinelli Linares en Nueva York, es muy superior a esa cifra. Por lo tanto, el tema de la justicia que empieza hoy es importantísimo. Ahora bien, el sistema enfrenta los recursos que nuestros procesos permiten. De hecho, hay información extraoficial que indica que tal vez ni siquiera se vaya a celebrar esta audiencia, tomando en cuenta los más de 100 imputados, figuras importantes como el caso del expresidente Ricardo Martinelli, que le acompaña a esta hora de la mañana un fuero penal electoral, por ejemplo. Y son varios obstáculos que debe enfrentar la justicia para poder finiquitar este proceso. Mira, el proceso que empieza hoy va a ser tan complejo como la causa que está tratando de juzgar, ¿verdad? Comenzando con, bueno, el proceso está dentro del sistema, lo que se le llama el sistema mixto, y hoy la audiencia preliminar efectivamente es extremadamente importante. Hay una fecha señalada para este proceso preliminar del caso que comienza hoy, termina el viernes, y hay una fecha alterna ubicada, entiendo que en la segunda semana de septiembre, si acaso no se logran completar los procesos que se deben completar en esas audiencias preliminares.
Efectivamente, como señalas, hay una cantidad de circunstancias que pueden darse a partir de este momento para que la audiencia preliminar no se concluya hoy. Eh, eh, Son múltiples y obedecen a la multiplicidad de imputados, definitivamente, y también a las tácticas que ya conocemos, se han hecho parte de los repertorios de los abogados de la defensa en este país. Algunas podrán ser legítimas, pero hemos constatado que muchas veces son simplemente tácticas dilatorias. Efectivamente, hay imputados expresidentes de la República, exministros, políticos de todo nivel, gente del sector privado, lobbyistas o cabilderos, y personas intermediarias que se prestaron al blanqueo de capitales. Hay personas imputadas por el blanqueo de capitales, hay personas imputadas por la corrupción de funcionarios públicos y además hay una persona jurídica que también está imputada por blanqueo, que es Importadora Ricamar. Entonces, todos esos detalles sumado a lo del fuero del expresidente, que efectivamente al final del mes de junio hubo un fallo y ahora ese fallo está siendo recurrido. Es un tema que efectivamente, el tema de que deben estar los imputados, deben estar presentes la defensa, es un tema que hace todo el proceso complejo. Nosotros desde la Fundación, cuando se giró la vista fiscal el año pasado, hicimos una guía para la ciudadanía que quisiera entender el proceso, qué eran los tiempos de las justicias que venían. Y hoy estamos publicando otra guía muy sencilla, en palabras sencillas, que puede explicar lo que viene, qué es la audiencia preliminar, cuáles son las decisiones que pueden salir de ahí, si hay un llamamiento a juicio, cuáles son los tiempos que vienen en relación a eso. Va a ser un proceso largo, indudablemente. Hay quienes señalan que resuelto por los días. Con la experiencia del pasado y en otros casos de alto perfil, pues los recursos van atentando incluso con los tiempos en la justicia y terriblemente cayendo ya en el peligro que se extingan los tiempos para llevar el proceso. ¿Esto pudiese ocurrir? Ocurrir en el caso de Brecht? Hay quienes señalan que el órgano judicial debe estar preparado incluso para suplantar abogados cuando por mero estrategia no se presenten con el único propósito de dilatar el proceso. Totalmente de acuerdo. Inclusive hay una norma dentro del Código Judicial, lo que pasa es que como estamos en el sistema mixto, que dice que si el imputado ha sido adecuadamente notificado, su ausencia no debe detener la audiencia. Yo creo que uno de los temas más importantes de esta audiencia preliminar, y no se puede soslayar ni un poquito, es que la audiencia preliminar interrumpe el tiempo de la prescripción de la acción penal. Se interrumpe con el llamamiento a juicio. Entonces, lo que se debe lograr es tener esta audiencia, ya sea en estos días o en el tiempo alterno que ha dado que se publicó a través del auto del juzgado tercero liquidador, que es del lunes 12 al viernes 30 de septiembre. Es decir, mes y en el mes de septiembre va a haber la oportunidad de cerrar todos los procesos que tienen que darse en la audiencia preliminar para que la jueza pueda lanzar el auto de llamamiento a juicio. Eso interrumpe la acción, la prescripción, y esa parte es importantísima. Porque los recursos parecen ser inagotables para personas como el expresidente Martinelli, en cuanto a bloquear la acción una y otra vez con recursos de todo tipo. Por lo tanto, sí, es extremadamente importante que se cumpla este proceso en la audiencia preliminar. Olga, te comparto a ti y a nuestros televidentes, a quienes invito a que ingresen a nuestra página web, donde hoy en uno de nuestros contenidos titula El caso de Brecht, audiencia hoy. ¿Qué hubiésemos podido hacer con todo lo que se perdió? Y hago un espacio con tu análisis, Olga, porque creo que se lo preguntaba al presidente del Sindicato de Industriales. La crisis que hoy vivimos por la desigualdad y por los abusos que ha llevado a muchos sectores a protestar, si hubiesen podido evitarse aquí, hubiese una lucha frontal contra la corrupción.
y hubiésemos evitado casos como los que hoy nos concentra tener los ojos puestos en la Corte Suprema de Justicia. Hablemos del impacto y si la gente considera, Olga, entiende todo lo que se pudiera haber hecho, por ejemplo, con lo que resalta nuestra nota hoy. La constructora Odebrecht confesó a fiscales panameños que durante dichos años hubo momentos en que desvió hasta $300.000 diarios para alimentar la caja, desde donde se pagaban los sobornos para decenas de políticos y empresarios panameños. Y brevemente nada más voy a hacer un repaso a lo que nuestra investigación señala. ¿Qué pudiésemos haber hecho con esos dineros? Con 25 días de ahorro de sobornos tendríamos para pagar el salario mensual de más de 1.800 nuevos docentes. Con esos dineros también, al cabo de un mes, tendríamos dinero para comprar 50 nuevos metrobuses como los que circulan por los corredores. En poco menos de 5 meses también se hubiese podido tener los fondos para sostener el programa 120 a los 65 de todo un año. Agrego uno más, en 6 meses el Estado hubiese podido costear sin pedir $1 de préstamo la construcción de la estación del metro de Curundú y también hubiésemos podido construir el nuevo hospital Manuel Amador Guerrero. Esto solo por citar los cálculos que hemos hecho en esta investigación de todo lo que se hubiese podido hacer con los dineros que fueron pagados en coima a través de Odebrecht. Sí, la verdad que es una cosa, los números son apabullantes. A pesar del tiempo que ha pasado, cuando uno vuelve a ver los números, es algo que afecta no solamente el entendimiento de qué se pudo haber hecho con todos estos dineros, por ejemplo, en inversión para esas industrias que realmente generan puestos de trabajo, que es un tema importantísimo. No sabíamos en ese momento que venía una pandemia, pero si hubiésemos tenido esa salud fiscal, por así decirlo, y no se hubiera ido el dinero de los panameños a enriquecer a unos cuantos de esa forma, ¿qué hubiéramos podido hacer? Pero también rompe el corazón. No sé si me explico. No es un tema de análisis nada más desde el frío cerebro que calcula números. Rompe el corazón entender la cantidad de recursos que se ha ido a la corrupción, y cuando hacemos un análisis comparativo con los países donde esta empresa entró, esta empresa que tenía un esquema de crimen organizado, eso no era un caso de corrupción casual o regular, por así decirlo, cuando una empresa entra a trabajar a una jurisdicción y se topa con casos de corrupción. No, esta empresa plantaba el esquema antes de entrar. Okay. Resulta que Panamá es el país donde más contrato tuvo y más dinero Olga, se llevaron. La gente pregunta. Porque fue el país que fue más fértil para lograr ese tipo de esquemas. Eso sinceramente, y así como las que tú leíste, pudiéramos buscar otras, o sea, ubicar otras, porque nuestra gran deuda con la educación, la formación, los jóvenes, las oportunidades para los jóvenes. Mira, lo que está pasando en este instante en el país, no podemos quitar la vista de que si creemos que solo es un problema de la inflación y los precios actuales, no estamos viendo el centro del problema. El centro del problema es el mal uso de los recursos públicos, y encima, en esta administración, en 3 años, una duplicación de la deuda internacional, porque carecemos de los recursos para seguir andando la maquinita, y el gobierno actual, los gobernantes, se han portado como una rapaz plaga de langosta con los pocos recursos que había, y han ido a pedirlos prestados para mantenerlos. Es decir, la indignación ciudadana, como tú señalas, tiene toda la razón, ha sido acumulada. Y cuando miramos para atrás, son 3 administraciones que han sido irresponsables, más esta 4ª administración irresponsable con el manejo de la corrupción, o tratar de ponerle un alto a la misma. Para finalizar, mucha gente pregunta si al final vamos a conocer los nombres de los coimeros. Suena fea la frase, pero no sé cómo describirlos. Si se conoce, si se va a conocer, o sea, al final esos acuerdos también, porque hay delaciones, hay acuerdos de pena ya previos.
Y si al final hay esperanza de que se logre un castigo, ¿cuál es el mensaje que debe enviar a partir de este momento nuestro sistema de justicia ante ese clamor? Disculpa, Castalia, por alguna razón cuando hay un momento en que en tu sonido se apaga y no estaba oyendo que necesito. Sí, nos pasó igual con la entrevista anterior. El mensaje que debe enviar la justicia panameña, cuando los panameños señalan si aquí en Panamá se va a conocer quiénes fueron los coimeros y si van a recibir el castigo que merecen. Mira, ese es el tema central. La Estrella de Panamá tuvo acceso el año pasado, según ellos dicen, según lo publicaron, a la página final de la vista fiscal y publicaron la lista de los 54 imputados. También el Ministerio Público había publicado anteriormente los nombres de 9 personas que habían alcanzado acuerdos de colaboración o acuerdos de pena. Sin embargo, el mismo acuerdo que se firma, que la República de Panamá firma con Odebrecht y sus ejecutivos, eso no se ha publicado. Nosotros de la Fundación hicimos un requisito formal a la juez que lleva el caso en el tercero liquidador para tener acceso a esos documentos que consideramos ya ha empezado el juicio deben ser públicos. Y nos informaron que van a poder compartirlos después de la audiencia preliminar. Creo que en ese momento vamos a saber entonces los contenidos, las personas que estaban en los acuerdos con la empresa, más la lista de las personas imputadas. No olvidar que cuando el Ministerio Público lanza la vista fiscal, hace un sobreseimiento preliminar de 28 personas. Esa lista también debe conocerse, es decir, debemos conocer todo lo relacionado al caso. Yo celebro que el órgano judicial haya decidido transmitir la audiencia. Mira, el nivel de desconfianza que afecta el tejido democrático comienza por la falta de justicia. Y necesitamos saberlo, conocerlo. Así es. Me quedo con ese mensaje, Olga. Muchísimas gracias. Ha sido Olga de Ovaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana. Como nosotros esta mañana quiero reiterarles que tenemos cobertura especial